Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo. Ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Si en algo ha invertido Chile en los últimos 30 años es en educación. De hecho, es uno de los pocos ítems en que podemos decir que estamos por encima del promedio de la OCDE. Hoy invertimos el 5,9% del PIB en instituciones educativas contra el 4,9% en el club de los países más desarrollados. Y esa inversión se nota en matrícula y en cobertura. Los chilenos tenemos mucha más educación que en las generaciones anteriores, aunque no necesariamente mejor educación, y ahí está el problema. Veamos las cifras. Hasta 1990 la matrícula de educación superior era de 250.000 alumnos. Hoy ya está por encima del 1.200.000. O sea, en apenas una generación hemos multiplicado por 5 el número de profesionales y técnicos profesionales que estamos formando cada año. En cobertura de educación superior somos un país de la OCDE. En años de escolaridad ya estamos incluso al nivel de algunos países nórdicos. Pero es evidente que en el contenido, la calidad y la utilidad de esa educación seguimos estando a años luz de distancia. Nos sacamos buena nota en una parte del proceso, la de volver universal la educación básica y media y masificar la educación superior con una gran oferta que está centrada sobre todo en colegios privados y en universidades e institutos también particulares, aunque todos ellos reciben fuerte financiamiento público. Pero la calidad sigue siendo una materia pendiente y con nota roja. En las pruebas PISA sacamos el lugar 43 entre 79 países, o sea, en la parte de abajo de la tabla. La competencia laboral también es baja. La Evaluación Internacional de Competencia de Adultos, la PIAC, nos dejó penúltimos en razonamiento matemático, solo por delante de Indonesia. El 62% de los chilenos marcó nivel bajo, lo que significa que la mayoría de la población solo puede completar procesos matemáticos básicos, como por ejemplo contar dinero. En la OCDE solo el 23% está en ese nivel. Y en comprensión lectora no nos fue mucho mejor. Más de la mitad de los adultos obtienen niveles de logro bajo contra 1 de cada 5 en el promedio de la OCDE. Esto significa tener capacidad apenas para completar tareas básicas de lectura de textos breves y sencillos. El informe de esa prueba dice que el bajo desempeño de Chile en comprensión lectora se ha mantenido constante en los últimos 17 años, pese al aumento en el PIB per cápita y en la población con educación superior. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para mejorar la educación, pero los frutos son muy pobres. De nuestras universidades siguen egresando ejércitos de jóvenes con títulos muy pomposos, pero con bajas competencias y poca productividad en un mercado laboral que además es poco sofisticado. Porque seguimos entendiendo buena educación como sinónimo de título universitario, algo absurdo en un país que también necesita técnicos profesionales bien formados en carreras breves y con amplio mercado laboral, y no solo traductores, psicopedagogos o diseñadores gráficos, por citar 3 carreras universitarias que tienen menos del 50% de empleabilidad a un año de egresados. Sumemos que la capacitación laboral subsidiada por el Estado es teórica y tiene bajo o nulo rendimiento, y que el cambio tecnológico convierte este cambio en urgente. Hay más de 2 millones de empleos rutinarios fácilmente reemplazables por la tecnología que ya existe. Hoy en Lo que importa hablaremos del talento chileno. Cómo formar y aprovechar el talento de nuestro país con una educación que no solo cumpla la formalidad de sumar cartones o años de escolaridad, sino de verdad brinde las competencias necesarias para el mundo del futuro. ¿Cuáles son esas competencias que vamos a necesitar y cómo avanzar hacia un país con chilenos más y mejor educados y además siendo parte de un mercado laboral más sofisticado? Nos acompaña Andrea Repeto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Andrea, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa.
Gracias a ti, Daniel, por la invitación. Un gusto estar acá. Hablábamos en la introducción, Andrea, de esta especie de paradoja de que en Chile hemos invertido mucho en educación. Cuando uno ve las cifras de escolaridad, de matrícula en educación superior, son cifras al nivel de países desarrollados, muy, muy altas. Y sin embargo, en términos de lo que podemos medir como calidad, seguimos estancados en niveles muy bajos. ¿Dónde crees que está el principal problema? Estos problemas a veces son estructurales y cuesta mucho tiempo moverlos. Como dices bien tú, hemos extendido la matrícula a todo nivel. La matrícula a nivel de terciario es muy alta en el país, sobre todo para nuestro nivel de desarrollo, de per cápita, como lo quieras medir. Pero nos falta trabajo en la calidad. Y se ha hecho esfuerzos de distintos ámbitos. La carrera docente justamente ha tratado de hacer aquello. Todo este sistema que ha sido bien controvertido de desmunicipalizar los colegios, porque los municipios no siempre tienen la estructura y la motivación suficiente como para poder hacerse cargo de todos los problemas de la comuna y además de la educación. Y eso tiene que rendir frutos. Estamos en una transición, ha habido problemas, han sido muy públicos los problemas que han tenido algunos de los SLEP. Todo el tema también de si las escuelas escogen o no escogen a los estudiantes, que también ha sido una cosa que es muy debatida, y eso depende crucialmente de cómo se conforma, si la conformación de las salas de clases afecta efectivamente la calidad de la educación. Entonces hay muchos pedacitos por ahí dando vueltas, que ha habido esfuerzo por cambiar, se ha traído más recursos, la subvención escolar preferencial ha hecho una diferencia muy importante en niños y niñas de familias más vulnerables, pero algo que toma tiempo es el aprendizaje, son muchas piezas. Es la dirección de la escuela, es el currículum que define el ministerio, es la infraestructura que te ofrece, es la motivación que tienen los padres, la que tienen los propios profesores y sus capacidades, y cuánto los chiquillos y chiquillas tengan ganas de aprender. Todos esos ámbitos conjugan en que sí podemos ser capaces de tener una educación de calidad. ¿Y en educación superior te parece que hay demasiadas fichas puestas, tanto en términos de dinero como de estructura del sistema, en sacar profesionales de carreras universitarias? ¿Se ha convertido en un problema para Chile tener como un foco tan establecido en que el fin tiene que ser un profesional universitario? A ver, no creo que sea un problema porque si uno mira las estadísticas al menos, todavía hay un retorno muy alto a la educación superior en Chile. O sea, chiquillo y chiquilla que entra al sistema, la gran mayoría, si no deserta, si no vas a ciertas carreras muy específicas, les va bien en la vida. Es mejor haber ido a la educación universitaria o terciaria en general que haber terminado solamente la secundaria. Pero sí es posible que tengamos algunas debilidades que lo podríamos hacer incluso mejor. Uno, darle más énfasis al mundo técnico. El mundo técnico ha demostrado, hay unos estudios del BID bien bonitos que muestran que genera capacidad de aprender, que le genera habilidades generales a los estudiantes, y como dices tú, hay esta cosa social de que tiene que ser la universidad y no puede ser lo técnico. Y la otra cosa es que son muy profesionalizantes nuestras carreras todavía, y hay espacio para una cosa más flexible. ¿Qué significa muy profesionalizante? Que entran directamente a estudiar una carrera para hacer una cierta profesión. No entras a estudiar Derecho, entras a estudiar Ingeniería Comercial, Medicina, lo que sea, pero entras directamente desde muy pequeño. Y hay espacio para tener una cosa un poquito más flexible y más general al inicio, que permita un pensamiento crítico, un análisis, una capacidad de análisis más abierta, y eso significa humanidades, matemáticas, que sean como un currículum en común para que luego pases a una cosa más profesional. Y además porque los chiquillos y las chiquillas no saben muy bien de qué se trata. Tú entras a estudiar, claro, no sé qué carrera te puedo decir, pero qué significa estudiar administración pública, que es la carrera que tenemos nosotros. No la experimentan hasta que no estás adentro, y tú puedes mirar el currículum, pero no te imaginas muy bien de qué se trata. Yo creo que vale la pena partir con algo más tipo plan común de habilidades generales, que con una cosa así como muy profesional desde un inicio. Y Andrea, ¿tú ves que están bien alineados lo que estamos enseñando, tanto en educación primaria, secundaria, como en educación superior, con
lo que Chile necesita o lo que Chile va a necesitar en los próximos 20, 30 años? ¿Hay un alineamiento efectivo entre las A dos ver, cosas? esa es una gran pregunta, porque no sabemos exactamente lo que va a venir en 20, 30 años. Yo soy bien crítica de todos esos estudios que dicen, miren, el 50% de los trabajos van a desaparecer porque llegó no sé qué cosa tecnológica específica. Estas predicciones se hacen con información que tenemos hoy día. Hace poquitos años atrás no estaríamos adivinando lo que ha sido la inteligencia artificial, por ejemplo, y no están en ninguna de esas estimaciones, pero apareció y como que movió todo en algún sentido. Lo que sí pareciera que es más o menos permanente es tener habilidades para un pensamiento crítico, ser flexibles, poder hacer pensamiento abstracto, tener habilidades socioemocionales, desde la autoestima hasta la responsabilidad, y que eso es algo que debiésemos preocuparnos de que suceda a todo nivel, y muchas de esas cosas se pueden formar a lo largo de toda la vida, pero especialmente se forman desde cuando uno es más pequeñito. Más que demasiado énfasis en el adiestramiento para una función o una carrera específica. Bueno, eso es riesgoso. O sea, sabemos que vamos a necesitar salud. Eso es algo que probablemente podemos formar personas para la educación. Pero el modo que vamos a atender en salud y el modo que vamos a atender en educación en 30, 40, 50 años más, hoy día no somos capaces de adivinarlo. Entonces, claro, enseñemos conocimiento en salud y conocimiento en educación, pero enseñemos estas otras habilidades al mismo tiempo, de modo que esas personas puedan ser lo suficientemente flexibles y adaptarse a todos esos cambios que vengan en el futuro. Pero cuando tú hablas de esas habilidades, cuando uno ve los resultados de las pruebas, se ve que más de la mitad de los adultos en Chile están solamente en la competencia básica, tanto en razonamiento matemático como en comprensión lectora. Parece que estamos muy lejos de poder formar a ese tipo de personas. ¿Hay alguna clave para saber por qué nos va tan mal en términos de la calidad de la formación que entregamos? Bueno, como decía un rato atrás, hay muchas cosas que suceden desde las casas también. Los pocos hábitos de lectura, los pocos hábitos de escritura. Escribir a mano es algo que desarrolla efectivamente muchas otras capacidades, despierta habilidades, intereses, conexiones neuronales que tenemos que utilizar más. ¿Tienes tus apuntes a mano ahí? Tengo, por supuesto. Yo todavía soy de la vieja escuela de escribir a mano en todo. Después ando reciclando las cosas. Entonces, también en el fondo, este modo de enseñar que tenemos mucho, a veces en los mismos profes universitarios hacemos eso así como de pararse adelante y que uno hace la clase, ¿no? Los estudiantes no hacen la clase y uno no se visibiliza en ese momento si los estudiantes están aprendiendo o no, porque uno no los hace participar. Hay modos de echar a andar esto. También hay toda una área así como que viene más del mundo de la psicología sobre la motivación a aprender. Si hay creencias de que uno no es capaz de aprender, no vas a aprender, no te vas a motivar. Si a las niñas, por ejemplo, están convencidas de que son malas para las matemáticas, no van a aprender matemáticas. Hay un montón de pequeños engranajes que se convierten en barreras para esos aprendizajes posteriores. Si los profesores además también están convencidos de que las niñas son peores en matemáticas que los niños o ese tipo de cosas, o al revés, en temas como de comprensión lectora, también esos prejuicios se los terminan traspasando a sus estudiantes. Sí, y muchas veces son prejuicios que son como bien implícitos, que uno no se da ni cuenta y se para en la sala de clase. Y hay unos estudios bien bonitos que hizo Alejandra Misala y otras personas hace unos años atrás que fueron a ver cómo se comportaban en la sala de clase y qué es lo que se veían y qué es lo que pensaban las personas que estaban estudiando pedagogía. Y te encuentras con ese tipo de cosas, que hay otros estudios internacionales que muestran que los profesores están preocupados más de los hombres que las mujeres en la sala de clase, puede ser porque los hombres son más desordenados, o porque se cree que son más desordenados y las niñitas están calladas, pero que no molesten no significa que quizás no están aprendiendo, quién sabe. Y al mismo tiempo, que todo lo que sea así como de matemáticas se los promueve más a los estudiantes hombres que a las mujeres. Hay unos prejuicios implícitos que la manera de sobrellevarlos es haciéndolos explícitos, es que uno se dé cuenta que efectivamente está haciendo esto. Entonces, muchas de esas cosas son, como decía recién, barreras para el aprendizaje, que no son el mejor texto escolar, no son tener un computador en la sala, no son necesariamente tener la material didáctico más atómico, sino que son esas ganas de aprender, ese interés por aprender, porque algo te llame la atención. Al final, si uno se mira a uno mismo y uno hizo una cierta carrera profesional, hay alguien que en algún minuto te hizo clic.
que te apoyó, que te empujó, que te pareció interesante. Y ese evento no necesariamente le está pasando a todos los chiquillos. Andrea, te pregunto desde tu formación como economista, ¿qué tanta relación tiene este tema que estamos hablando de la falta de competencias en muchos asuntos de la población laboral chilena con el tipo de desarrollo al que podemos aspirar como país o el tipo de sofisticación que podemos tener en la economía, la productividad que sabemos que lleva mucho tiempo estancada en Chile? ¿Hay relación entre esos asuntos? Por supuesto. La productividad es lo que nos permite crecer en el largo plazo. Podemos crecer con más empleo, podemos crecer con más inversión, pero eso tiene un límite. Pero sí podemos adoptar mejores tecnologías o organizar mejor lo que hacemos. Y eso pasa mucho también por las ideas, por las habilidades, por las capacidades, por la perspectiva que puedan tener quienes están a cargo de las distintas cosas, no solamente en la economía, sino que en lo social también, el modo de organizarnos, las instituciones que nos demos. Entonces, no son separables. Queremos mirar a largo plazo, tenemos que pensar en estas habilidades que son mucho más generales que un conocimiento específico. Y es el huevo o la gallina, o sea, necesitamos tener una economía más sofisticada para formar a profesionales o en general a trabajadores más sofisticados, o es al revés, o es la formación de esos trabajadores la que permite avanzar económicamente. Vienen juntos y ojo con lo que significa la sofisticación. Cuando, por ejemplo, pensamos que queremos ser como Nueva Zelanda o queremos ser como Australia. Nueva Zelanda produce lácteos, produce carne, produce bienes agrícolas. Los australianos viven de la minería, básicamente. Y sofisticación hay en eso también. O sea, yo creo que nosotros tenemos que pensar muy bien en la vocación de lo que somos capaces de producir, con la lejanía que tenemos. Y nuestra sofisticación puede venir en esos ámbitos. También puede venir en exportar servicios y cosas que hoy día la tecnología de la distancia nos permite saltarnos los puertos. Servicios de ingeniería, por ejemplo. Pero eso viene conjuntamente de las dos cosas, y tener una educación de mayor calidad y ser más sofisticado nos permite hacer esas cosas que no se ven sofisticadas de una manera más sofisticada y productiva. Claro, porque está el ejemplo de Australia, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo, porque como tú decías, es un país de fuerte vocación minera, pero además de producir, por cierto, minerales, por ejemplo, ellos tienen un gran porcentaje de exportación de servicios en minería. O sea, a partir de esa ventaja que tienen, tal como la tenemos nosotros, también logran hacer, por ejemplo, servicios. Exacto, y eso es una aspiración. Chile ya exporta servicios, hay exportación de servicios de ingeniería y que ha ido aumentando y que ha ido creciendo, y en la medida en que las plataformas tecnológicas y que tengamos acceso a esta conexión internacional, tenemos el espacio para mejorar. Y esa sofisticación probablemente venga de ahí. Y es interesante también porque, igual que Australia, bueno, nosotros más que ellos, estamos lejos del mundo desarrollado, que importa y compra todas estas cosas. No vamos a estar en las cadenas de valor por lo mismo, pero sí podemos aprovechar estas otras posibilidades que nos da el no tener que sacar las cosas físicamente a través de los puertos o del espacio aéreo, que es lo que encarece algo que venga desde Chile. ¿Y qué tanto es un obstáculo entonces para ese tipo de desarrollo no contar con una población que tenga las competencias, incluso básicas, que muchas veces faltan de acuerdo a las pruebas internacionales? Por cierto, necesitamos justamente estas cosas van a aparecer en la medida en que haya las habilidades para hacerlo. No solamente es el general de la población, o sea, si uno mira las pruebas internacionales, PISA, no hay estudiantes chilenos en el top de estas pruebas mundiales. Incluso de los mejores colegios, los colegios más caros chilenos, tampoco aparecen chiquillos ahí. Hay algo que estamos haciendo como sistema escolar más general, que no es solamente uno tiende a pensar que son los colegios más rezagados, es un problema país. ¿Y qué será? Porque ahí sí, cuando estamos hablando de colegios particulares de élite, ahí sí hay recursos, digamos. ¿Qué es lo que hace que no tengamos ni siquiera en esos colegios un nivel tan alto? Sí, bueno, quizás estamos acostumbrados a pensar dentro de esos núcleos de que somos muy buenos y se nos olvida que en realidad el muy bueno hay más allá y que hay un hambre por esforzarse. Yo creo que también esto es una hipótesis y no tengo cómo mostrarla, puede que no sea cierta, pero creo que el que nos conozcamos poco y nos tomemos poco y que haya tantos núcleos de estos que son muy cerrados y muy similares entre sí,
reduce la capacidad de descubrir, de preguntarse, de empujar nuevas preguntas, que es donde aparece en el fondo esta otra sofisticación de la que estabas hablando tú. ¿Estamos demasiado metidos en nuestras tribus particulares? Sí, yo creo que sí, nos sucede mucho, creemos que esto es así como lo normal y el mundo es tanto más amplio que eso. Y Andrea, ¿cómo precisamente en ese punto que me parece súper importante, cómo hacemos que funcione más la meritocracia? Porque también uno se pregunta, ¿estamos siendo capaces de captar a los mejores talentos que tenemos en Chile? Y siempre pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Si nuestro sistema de captación de talento en el fútbol funcionara como funciona el resto de la sociedad, probablemente ni un Alexis hubiera salido de Tocopilla, ni un Arturo Vidal de San Joaquín, ni un Gary Medel de Conchalí se hubieran convertido en los top de su profesión en Chile. En Chile eso no pasa. No tenemos gente que sean top en las profesiones más importantes que vengan de Tocopilla, que vengan de San Joaquín, que vengan de Conchalí, salvo mínimas excepciones. ¿Cómo hacemos para que sí funcione la meritocracia en términos de que no importa dónde nazcan, los mejores talentos sí tengan la posibilidad de llegar también a los puestos más importantes y de empujar también, de nivelar hacia arriba lo que está pasando en distintas profesiones? Bueno, tú has escrito harto de esto, de hecho. Nosotros tenemos una vida muy segregada. No nos topamos en la escuela, no nos topamos en los barrios, no nos topamos en el sistema de salud. Está la salud privada para quienes pueden pagar y la salud pública para quienes no. En la medida en que no reorganicemos nuestra vida, en que tengamos más conexión, que nos conozcamos y que esas oportunidades dejen de depender tanto de cosas que están fuera del control de las personas. Que no solamente el barrio que habitas y donde naciste, sino que también tu etnia, tu raza, tu género, qué sé yo, todas esas cosas que todavía amarran demasiado la vida de las personas en el país. Y siento que tenemos un discurso que es meritocrático, porque en el discurso está muy presente el tema de la meritocracia y de los mejores, ¿no? Pero no lo estamos llevando a la práctica. Sí, es bien interesante porque está esa idea así como de que yo me esfuerzo mucho y que me merezco esto y me merezco... No, los demás no merecen mi esfuerzo, de alguna manera. Déjame ser más explícita con lo que estoy pensando. Pensiones. Hacer un fondo común no es solamente políticamente difícil, sino que es difícil porque la ciudadanía no quiere hacer fondos comunes. Y yo tengo la impresión, me gustaría que las encuestas preguntaran estas dos cosas al mismo tiempo, porque les preguntan, ¿usted está disponible a hacer esto? Y no, la gente prefiere la plata es mía, yo me esforcé porque yo me merezco esto que estoy haciendo, porque alguien más me lo va a quitar. ¿Qué es lo que piensas del resto? ¿Es porque considera que las personas que requieren más apoyo son porque no se esfuerzan lo suficiente? Entonces, como ellos no se esfuerzan, ¿por qué les voy a dar? En cambio, yo sí soy muy esforzado, me tienen que dar a mí. Esa mirada así como más global de qué es lo que sentimos sobre el otro, si justifica aquello, el que nosotros pensamos que nosotros no merecemos las cosas, pero el resto no. Y eso es falta de confianza social, falta de empatía, porque para seguir con el mismo ejemplo, cuando uno pregunta, cuando uno habla de los temas de gente que uno sí conoce, uno dice, bueno, mi mamá toda la vida trabajó sacando adelante a los niños, sacando adelante la casa, y hoy día tiene la jubilación mínima porque nunca pudo cotizar, y es injusto. Y todos están de acuerdo de que es injusto que una mujer que trabajó toda su vida no tenga una jubilación digna, porque claro que trabajó, lo que pasa es que no trabajó remuneradamente y no impuso. Pero cuando eso lo llevamos al tema de la sociedad como un todo, parece que se nos olvida. Sí, a mí me llama mucho la atención, así como la encuesta del CEP, cada cierto tiempo pregunta, ¿por qué cree usted que la gente que está en pobreza está en esa situación? Y lo que más se repite es porque son flojos, porque no se esfuerzan lo suficiente. Los vicios, el alcoholismo, qué sé yo, la mala suerte, qué sé yo, la falta de apoyo de otros aparece muy abajo. Y yo creo que eso imprime mucho nuestras relaciones sociales. No sé si hay falta de confianza atrás, pero acá hay una mirada hacia el otro de que el otro no se está esforzando. Y sabemos que la gente se esfuerza, la gente se levanta súper temprano en la mañana, se desayunan los cabros chicos, estaba hablando de eso recién, lo llevan al colegio, después se van al trabajo, vuelve cansado y a la vuelta hay que preocuparse de las tareas escolares, de la comida, de planchar la ropa, de hacer el aseo. Me dijeron que tenía que cotizar en pensiones, cotizo pensiones todos los meses y aún así mi pensión no es suficiente. La percepción de que hacemos mucho y que eso no es bien remunerado, está súper instalado en el país. Entonces, más me están pidiendo que les dé a otros que no se están esforzando tanto. Hay una cosa ahí a mí que me llama la atención, así como una cierta desconexión. Pero es un discurso que ha permeado mucho socialmente. Exacto. O sea, vemos cada vez más la CEP que salió estos días también. El individualismo estaba ahí bien claro en esa descripción.
¿Y eso crees que empalma con este discurso de supuesta meritocracia? O sea, que si yo tengo algo es porque me lo he ganado y no solamente porque, además de ganármelo, también otras personas que han trabajado igual de duro, que se han esforzado igual, pero que tienen un punto de partida mucho más bajo, por mucho que se esfuercen, es muy difícil que logren llegar a Mira, ese me nivel. estoy metiendo en ámbitos que no son el mío, pero yo creo que en el mundo más de élite está súper instalado el que yo estoy aquí porque me lo merezco. Y en el más abajo es, yo me merezco más, me saco la mugre. Y no recibo la remuneración para el esfuerzo que hago. Tengo que esperar en el consultorio, mi hijo no le va tan bien, o sea, no ha tenido todas esas oportunidades, a pesar de que este cabro estudia. Hay un montón de políticas públicas pensadas desde la elite, tratando así como de que lo otro hay que promover el esfuerzo ajeno. Mi ejemplo favorito es el bono por logro escolar, que se creó por ahí por el 2012, en que se le paga a las familias por las notas escolares de niños que están en el 30% más vulnerable. Si están en el 30% superior de las notas de su curso, la familia recibe un bono. Estás haciendo a los niños competir en la sala de clase y el bono se llama por esfuerzo escolar o por logro escolar. Solo si te esfuerzas yo te voy a apoyar. Y debe haber muchas familias que se esfuerzan mucho, viven en un campamento, viven en un barrio de violencia, al hijo no le va a ir increíblemente bien porque las condiciones no se lo permiten y eso no es reconocido. Y además se le pone la presión de la subsistencia económica de una familia a un niño. Que no le corresponde, por supuesto. cierto. Así es. Entonces, de alguna manera, esta es como la visión desde la política pública, desde el Estado hacia las familias, de ponerle condiciones. Yo te voy a apoyar en tu empleo solo si tu empleo es formal, porque no puedes hacer otra cosa. Yo te voy a apoyar solo si tienes buenas notas escolares, yo te voy a apoyar solo si te comportas de cierta manera, y no hay una perspectiva de quién puede responder a eso y quién no. No todos los niños pueden tener esas buenas notas escolares por mucho que se esfuercen, porque sus condiciones de vida no se lo permiten. Y yo creo que ahí tenemos así como parte de esta desconexión que tenemos, que el Estado nos está diciendo esfuércese, 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 y no alcanza a ver quién de verdad puede rendir con ese esfuerzo y quién no, porque observamos los resultados, no observamos el esfuerzo. Ahora, también ahí está toda la discusión, y para poner otro punto de vista, que por ejemplo se ha dado con respecto a los colegios emblemáticos, es decir, los colegios emblemáticos lo que permitían era que al menos, claro, segregaban, por cierto, pero permitían que al menos algunos estudiantes pudieran tener una escalera, digamos, aunque fuera muy angosta, hacia la meritocracia y hacia posiciones más de élite, y que al de alguna manera desarmar ese esquema, lo que se ha hecho es romper esa pequeña posibilidad que había de que las élites fueran un poco más diversas y que hubiera mayor ascenso social. ¿Estás de acuerdo con esa crítica? Hay una tensión ahí que para mí no es evidente para qué lado va. Es cierto lo que estás describiendo tú, hay algunos estudios que muestran que efectivamente estar ahí justo en el borde de entrar o no te permite hacer más carreras, pero eso es un porcentaje tan pequeñito de la población. Uno quisiera que estas fueran oportunidades que se le dieran a todos los niños, niñas, adolescentes en todo el país y no solo a un pequeño grupo. ¿Crees que no vale la pena, aunque sea un pequeño grupo, mantenerlo? Sabes que es una gran pregunta, no tengo la respuesta. Andrea Repeto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias a ti, Daniel. ¿Sabías que Entel cumplió 60 años acompañando a los chilenos en cada llamada y en cada conexión? Y durante estos años, Entel ha logrado conectar cada rincón del país, de norte a sur, y así mejorar la calidad de vida de las personas. Pioneros en entregar 5G a la Antártica, y serán la primera compañía en Latinoamérica que tendrá cobertura satelital móvil con Starlink. Entel, contigo en todas. Estamos junto a Hernán Araneda, gerente general de la Fundación Chile. Hernán, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Hablábamos del talento, cómo hacer que el talento que tenemos en nuestra sociedad florezca en toda su dimensión. ¿Crees que lo estamos haciendo? Yo creo que parcialmente hemos avanzado mucho como país en los últimos, diría yo, 30, 40 años. Si pensamos en el año 90, se ha triplicado la participación en la educación superior en el país. Eso es un factor fundamental. Entonces, en ese aspecto hemos andado bastante bien también en asegurar que la mayor cantidad de niños esté donde tiene que estar, que son las escuelas. Y tenemos una cobertura en la educación secundaria de más del 95%, con algunas pequeñas variaciones en la pandemia, pero en general es una meta lograda en Chile. Y esa es la tarea bien hecha, diría yo. Tenemos rezagos importantes, sí, en algo que es súper importante, y que es la educación preescolar. Ahí no lo estamos haciendo bien. Porque tenemos todavía una subinversión muy importante.
si bien Chile está invirtiendo como en total, más que el promedio de los países OCDE, en todos los niveles educativos, en la educación preescolar estamos disminuyendo la inversión, un 12% en los últimos 5 años, mientras los países OCDE ha aumentado en un 9%. ¿Por qué importa eso? Porque el desarrollo de las personas y las habilidades es por etapa. Lo que tú logras en una etapa es el piso para la siguiente. Entonces tú llegas, como se dice vulgarmente, con mala base. Es muy difícil que tú logres recuperar eso en etapas posteriores. Y además, desde el punto de vista también económico, es mucho más caro enseñarle a alguien a leer a los 18 años que a los 4. ¿Y por qué hemos dejado atrás la educación preescolar? ¿Sencillamente una cosa de prioridades políticas? Uy, qué difícil pregunta. Yo creo que, yo creo que lo preescolar involucra otras dimensiones que nos ha costado abordarla en conjunto, como es todo lo que es todos los sistemas de protección y permitir que efectivamente las madres puedan trabajar, por ejemplo. Entonces, es una política ya que no es solamente de un ministerio, sino que involucra otras dimensiones. Y lo otro también que ha habido, yo creo, un entusiasmo muy importante con universalizar muy rápido el acceso a la educación superior, concentrando hoy día casi el 35% de la inversión de Chile en educación, comparando todos los niveles. Y eso cuando nos comparamos con los países de la OCDE, ¿es un equilibrio que es distinto al que tienen ellos? ¿Tienen las prioridades puestas en otra parte también? Es muy distinto. En el fondo lo que se ha hablado ahí es como de una especie de progresivismo, lo llaman, que es como primero resolver lo que es el preescolar y asegurar que todo el mundo, desde la edad más temprana posible, no vayan a guardería, sino que vayan a guardería con propósitos educativos y así ir cumpliendo las metas hasta tener la cobertura alta como la que tenemos hoy día, que es comparable a la OECD en la educación terciaria. Pero a nosotros se nos queda una parte del trabajo sin hacer. Y eso tiene consecuencias, no es trivial. Y cuando vemos que también en todas las pruebas de desempeño, no solamente del estudiante, como la prueba PISA, sino luego en pruebas de competencias ya de personas adultas, tenemos niveles bastante desalentadores cuando nos comparamos con los países con los que nos gustaría comparar, o con los que nos podemos comparar en cobertura, pero no nos podemos comparar en cuanto a las competencias que tiene nuestra población, razonamiento matemático, comprensión de lectura. ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que también eso está como bastante estudiado, y es que no bastan los años de escolaridad. Si bien Chile tiene prácticamente 12 años de escolaridad promedio de si tú miras a toda la población adulta, no es suficiente y no es para generar una economía con buenos puestos de trabajo, innovadora, en fin. Está muy probado que hay muchos países que teniendo altos niveles de escolaridad no logran mejoras de productividad, ni crecimiento, ni prosperidad compartida. Entonces, lo que sí se ha descubierto es que hay una relación muy directa entre la calidad de los aprendizajes y el desarrollo económico. Entonces, el foco tiene que estar no solamente en cobertura, que es una tarea bastante cubierta ya, salvo el nivel preescolar que decía antes, sino que se logren los aprendizajes de calidad, y ahí tenemos una cantidad de cosas que hacer importantes. Ya, veamos la lista. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr esa calidad? Yo creo que en los distintos niveles, yo creo que hay una discusión sobre calidad de la educación en Chile hace mucho tiempo. Chile es uno de los países donde los resultados en las pruebas PISA, por ejemplo, que tú mencionabas, el factor socioeconómico es una variable que mayor explica los diferentes desempeños a nivel mundial, ¿ya? O sea, eso es esto que se dice que según donde tú naces está muy condicionado lo que tú puedes dar en una prueba como esa. Y por lo tanto hay un problema de equidad aquí fundamental. El acceso a educación de calidad no se distribuye en forma homogénea en el país. Entonces yo hay tremendo desafío. Tú comparas resultados de la educación particular privada, y en promedio en general es mucho mejor que toda la educación subvencionada, sea municipal o particular subvencionada. Eso son cifras muy, muy evidentes, y te hablan de que tenemos que emparejar la cancha en materia de acceso a oportunidades de calidad. Ahora, Hernán, cuando vemos cuál es el factor principal, ¿tiene que ver con qué tipo de colegio es o con cuál es el origen socioeconómico de los alumnos de ese colegio? Bueno, hay una combinación, porque hoy día cuando tú miras quienes acceden a la educación pública son definitivamente y crecientemente los alumnos de los sectores socioeconómicos más pobres. Entonces nuestro sistema tiene ese pecado que segmenta. Y además la gente, bueno, ha querido acceder más a la educación particular subvencionada. Un tiempo la gente pensaba que porque pagaba eso era mejor, pero no necesariamente es así. Pero se ha ido segmentando. Entonces el sector municipal, o que está en transición hacia la educación pública, efectivamente el que recibe los alumnos más difíciles.
y no necesariamente que tiene ni los mejores profesores, ni las mejores salas, ¿te fijas? Entonces ahí tenemos una lección de equidad y emparejar eso que es una tarea muy pendiente, yo diría que es la fundamental. Ahora, Hernán, incluso más allá de la equidad, porque uno podría decirse, evidentemente hay grupos que se están quedando atrás, y eso por supuesto es un problema. Pero aquí el problema es más generalizado, cuando uno ve que sobre el 50 o sobre el 60% de la población adulta tiene apenas las competencias más básicas según las pruebas internacionales, uno dice, bueno, acá hay un problema más general, ¿no? del sistema en su totalidad. ¿Qué podemos hacer ahí? Mira, yo creo que lo que hay que hacer ahí, bueno, no es que sea fácil en ningún caso, pero yo creo que hay que mirar esto y el aprendizaje, es un concepto muy importante, la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿eh? Porque cada etapa tiene su dilema, ¿eh? Ya decía yo, tenemos pendiente preescolar, a nivel escolar, primario y secundario, tenemos un montón de desafíos importantes en los aprendizajes que miden esas pruebas internacionales. En el caso de la educación superior también tenemos problemas de calidad importantes. Por ejemplo, el mercado del trabajo premia mucho a la gente que estudió en la universidad versus alguien que solo llegó hasta cuarto medio, pero cuando tú abres ese resultado por tipos de carrera y por instituciones te das cuenta que es muy variable también y que las instituciones de educación superior que son de menor calidad o no están acreditadas no tienen buenos resultados los alumnos en su mercado del trabajo. Entonces hay que actuar ahí también en tema de calidad en educación superior. Y finalmente... Perdón, Hernán, ¿tenemos que ser más exigentes en lo que le pedimos a, por ejemplo, una universidad para llamarse universidad o para entregar títulos profesionales? Yo creo que hay que ser más exigente en lo que se les exige, se les pide a ellos y tiene que incorporarse una variable. En mi opinión, debiera ser parte del proceso de acreditación. De que si yo trabajo con alumnos que vienen de gratuidad, un gran porcentaje de ellos vienen con aprendizajes muy malos antes. Y yo debiera ser capaz de demostrar como universidad que soy capaz de llevar a ese alumno que viene con malos aprendizajes al estándar esperado, ¿ya? Y yo creo que eso no ocurre. O sea, incluso las instituciones que reciben a esa población menos favorecida desde el punto de vista del aprendizaje, muchas veces la que tiene menos recursos, como son las instituciones técnico-profesionales. Entonces, yo creo que sería exigible, si tú quieres trabajar con alumnos que vienen además con gratuidad y que vienen de un background más pobre, tienes que demostrar que eres capaz de agregarle valor a ese alumno. Porque trabajar con alumnos de nuestros sectores más favorecidos es más fácil. Entonces, yo creo que ahí tenemos una de las labores pendientes. Ahora, cuando hablamos de cuáles son lo que viene después, digamos, porque una cosa, hemos hablado hasta ahora del sistema educacional formal, digamos, hasta claro, universidad, institutos profesionales, etcétera. ¿Qué pasa después? Porque entre que una persona hoy día se titula, va a tener 40 años de trayectoria laboral, o bueno, o tal vez más en el futuro, y en esos 40 años su campo laboral, la economía, las formas de producir, van a cambiar totalmente. ¿Estamos haciendo bien esa pega también, más de educación continua, de capacitación? Yo creo que ahí tenemos el otro gran desafío, y por eso requiere otro espacio de política pública, que es distinto a los desafíos anteriores, y que es abordar ese porcentaje, que además es una población bastante distinta en necesidades. Es distinto a alguien que tiene 25 años y está cesante, a alguien que tiene 55 y perdió la pega, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que mirar lo que han hecho los países desarrollados en esta materia, y yo diría que primero que nada lo que han hecho es cómo puedo proveer formas de aprendizaje que sean lo más flexibles posible, ¿eh? Si tú te cansas de ser periodista en algún momento y quieres volver a ser, tú no quieres volver 5 años a un pregrado, ¿eh? Y hoy día puedes acceder a muchas formas mucho más flexibles y conocer, por lo tanto, qué habilidades son aquellas que te agregarían más valor, por ejemplo, y acceder de manera también económicamente viable para ti, eso. Entonces, yo creo que preparar un sistema de formación permanente para esa población es otro gran desafío y que nos permite aprovechar, por ejemplo, también mayores expectativas de vida. Hay gente que a los 60 o 65 años puede perfectamente hacer una súper buena pega y ahí no estamos preparados. Hemos pensado muy poco eso. Tenemos un instrumento que se llama CENSE, que lamentablemente tiene muy poco efecto, muy poco impacto, y no está pensado en las necesidades específicas de esta población. Entonces, yo creo que ahí ese es otro gran desafío de la política pública. Porque hay un sistema de capacitación laboral, tú decías el CENSE, que además recibe subsidios del Estado, o sea, recibe fondos públicos. ¿No está brindando un resultado como el esperado? Mira, hay un informe de Comisión Larrañaga hace varios años, pero creo que sigue siendo válido, y que trató de evaluar
cuál era la rentabilidad en términos de mayores ingresos y empleabilidad que generaban los programas subsidiados. Esto también lo dijo la Comisión Nacional de Productividad. Y se encontraron con la sorpresa que el impacto era cero. 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 O sea, miraron todos los cursos que se hacían, promedio entre 800.000 y 1 millón de personas al año, y vieron esas personas, siguieron su trayectoria y dijeron cuánto esto le agregó y fue cero. Ahora, ¿por qué cero? Porque en la gran mayoría de los casos se vio que eran programas de 16 horas. Y a una persona vulnerable en 16 horas no le cambias ni un perfil, a nadie en realidad. Entonces son programas muy cortos y donde tampoco estaban bien focalizados en las necesidades, en las habilidades que realmente le ayudan a la gente. Entonces, O sea, estamos botando la plata y perdiendo el tiempo. estamos botando la plata, pero por supuesto han habido mejoras. Por ejemplo, una gran cantidad de programas que hoy día existen. Nosotros participamos en algunos de ellos junto a SOFOFA y otros Ministerio de Hacienda, que es Talento Digital para Chile. Por ejemplo, un programa que no es de 16 horas, es de 500 horas para población vulnerable, para especialistas en temas digitales, y que salió una evaluación econométrica de impacto recién, comparando con muchos programas subsidiados, y es uno de los 2 programas que tiene impacto positivo en ingresos, en remuneraciones, particularmente en mujeres. Entonces la lección es fácil, son programas más largos y orientados a aquellas cosas donde tú tienes una evidencia de que hay demanda en el mercado del trabajo. Entonces esto es como lo contrario de lo que se habló alguna vez del ótano y los peluqueros, que no necesitaban tantos. Y para eso tú tienes que tener un mecanismo que identifique, bueno, qué está pasando en el mercado laboral, cómo entiendo mejor eso, y también cómo tengo una oferta de formación continua o de capacitación laboral que sea adecuada a las personas. Y hablemos del talento y de cómo llevar adelante de alguna manera los talentos que tenemos en nuestro país. Hablamos fuera de cámara de un informe del Banco Mundial que hablaba del efecto que tiene para el crecimiento, para la productividad, ir reduciendo estas barreras, ¿no? Y permitir que todo el talento pueda aprovecharse. ¿Nos puedes contar de ese estudio? Claro. Bueno, básicamente es un dato que tiene el Banco Mundial en su último estudio, donde empieza a identificar cuáles son las barreras que tienen los países para aprovechar el talento disponible. Y el estudio lo que hace es un estudio longitudinal y midió desde 1960 hasta el 2010 y descubrió que algo así como el 40% de el crecimiento económico se debía a algunas medidas como reducir drásticamente la discriminación a las mujeres, a las personas de color y a los inmigrantes en el mercado del trabajo norteamericano. O sea, esa gente que no podía trabajar en puestos de trabajo productivos, que tenía que hacer trabajos malos y mal pagados, si tú con un poco de esfuerzo a reducir barreras y con un poco y con cambios también hacia los empleadores, pueden beneficiarse del talento que esas personas tienen, porque el talento no se distribuye por etnia ni por edad, se distribuye en forma normal en la población. Entonces, es gente que puede ser muy talentosa y nosotros yo creo también tenemos mucho que hacer ahí. Por ejemplo, un ejemplo, en la educación superior chilena, alrededor del 40% de los jóvenes no termina la educación superior. Y el mercado del trabajo, curiosamente, castiga mucho a la gente que no termina. O sea, si tú saliste cuarto medio y trabajas, te pagan más que alguien que fue a un instituto profesional y abandonó, curiosamente. Y es porque esa persona no le ayudaste a insertarse en el mercado del trabajo, y si tú tuvieras un mecanismo que le permita reconocer al menos lo que aprendió ese tiempo que estuvo, bueno, es una persona que está competente para insertarse en puestos de trabajo. ¿Y cómo se podría reconocer eso? Bueno, se puede reconocer porque lo importante es pasar de valorar los años de estudio a las competencias reales de la gente. Hay mucha gente también, y hay algunos mecanismos que existen en Chile de certificación de competencias laborales, gente que ha aprendido oficios y ha trabajado en eso durante años, pero que está capturada en puestos de trabajo poco productivos, porque el mercado no tiene cómo reconocer esas competencias porque no tiene un título. Entonces, bueno, si tú certificas a esa gente y puedes constatar que es competente en esa área, esa persona va a poder tener una mejor movilidad laboral y eficiente en el mercado del trabajo. Entonces, yo creo que ahí también hay muchas cosas que hacer, que decir de la masa de inmigrantes que tenemos, ¿no es cierto? Es un tema complejo, yo sé, pero hay una dimensión que pudiera hacerlos mucho más productivos también. Y también, por supuesto, con jóvenes y mujeres que están retornando al mercado del trabajo. Entonces, esa es otra batería de cosas que yo creo que nos falta hacer para que la gente tenga más oportunidades también. En el caso de la inmigración, Hernán, que es uno de los grandes temas emergentes en Chile, por cierto, de los temas más controvertidos, ¿cómo se podría aprovechar mejor ese talento para beneficio de toda la sociedad chilena? Bueno, yo creo que hay que mirar ejemplos de los países que lo han hecho bien en esto.
Yo citaría por lo menos dos que conozco personalmente, que son Canadá y Australia. Canadá es un receptor de inmigrantes muy masivo desde los años 60, y ellos se dieron cuenta muy rápido de que sus servicios sociales iban a estar muy poblados de gente y subfinanciados si es que a esa gente que venía de afuera, muchos de Latinoamérica, no le encontraban trabajo y no los entrenaban rápido para que se insertaran. Entonces, lo que hicieron fue identificar primero, bueno, dónde hay trabajo, ¿eh? Y qué tipo de necesidades y habilidades se requieren. Y segundo, cualquier inmigrante que entra tiene que hacerse una prueba de cuáles son las habilidades que tiene, y tiene un subsidio para entrar a un programa que le permite acceder a esas habilidades con información sobre el mercado del trabajo. Entonces, es una ayuda que ese inmigrante se inserte en el mercado del trabajo. En Australia lo mismo. En Australia tienen otro problema, además, que son poca gente y necesitan más gente. Bueno, lo que hacen ellos es que tienen políticas de inmigración muy activas de todo el Asia-Pacífico, pero saben exactamente que si quieren, por ejemplo, necesitan contratar 1.500 chefs expertos, les hacen las pruebas cuando lleguen, y a la gente que tiene esas habilidades, bueno, la ubican. Entonces, yo creo que ahí hay una gran batería de cosas que uno pudiera hacer, y por supuesto, no solamente para que los inmigrantes lo pasen mejor en Chile, sino que para que se integren en forma productiva al país y nos ayuden también a salir de la relativa estancamiento en que está nuestra economía. Tú decías, Australia, claro, tiene el problema de que tiene poca gente. En Chile tenemos una tasa de natalidad que hoy día está en 1,3 hijos por mujer. O sea, Imagínate. también es Imagínate. parte del mix que necesitamos, tener Sin duda. una migración que sea ordenada y que ayude al desarrollo del país. Absolutamente. Eso es muy importante. Hernán, cuando hablamos de esto siempre está también el tema de, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en un futuro marcado por la inteligencia artificial, en fin, donde damos por hecho que una serie de tareas más simples o más rutinarias ya no van a requerir probablemente a trabajadores humanos para poder realizarse? ¿Nos estamos preparando también para ese mundo donde uno dice con temor, bueno, si hay tanta persona con bajas capacidades, con capacidades muy básicas, con una formación que no les permite acceder a empleos sofisticados, es gente que tal vez mucha de ella no encuentre empleo en el futuro? Bueno, sí, yo creo que eso es algo eso está pasando. Nosotros también hemos medido algo de aquello. Nosotros medimos con la Comisión de Productividad que más de 2 millones de chilenos están en trabajos sumamente rutinarios y reemplazables ya con hardware o software. Con la tecnología que ya existe. Con la que existe. Parte de eso pasó ya. Y parte de eso pasó en la pandemia. Piensa tú, fíjate que en Chile un porcentaje muy grande de gente, en Santiago, en la zona de Santiago, alrededor de 500.000 personas trabajaban en comercio en boliches chicos, ¿ya? Bueno, imagínate lo que pasó con esa gente con los delivery, ¿ya? Entonces, efectivamente esto es algo que está aquí, que ya está pasando, y por eso requiere una acción sumamente robusta y rápida, y yo creo que algunas cosas se están haciendo, pero acá se necesita un pacto nacional donde se vea también que y se asuma que cuando tú tienes transferencia o transiciones tecnológicas, tú tienes siempre en toda la historia de la humanidad ganadores y perdedores. Y algo hay que hacer para que esos perdedores se incorporen lo antes posible a los ganadores. Y eso requiere una acción muy robusta, requiere cambios curriculares importantes, requiere ajustar lo que hablábamos antes, formas de capacitación y reconversión laboral que ayuden a las personas a tener esa transición. Y yo creo que justifica también inversión importante de recursos para que ello ocurra. Y el mercado, la economía que tenemos y el mercado laboral que tenemos, ¿es efectivamente un mercado que también haga presión por tener trabajadores mejor capacitados, por tener trabajadores a los cuales también se les pueden entregar labores que también son más complejas o más sofisticadas? ¿Existe eso o también ahí estamos un poco al debe? Uy, qué difícil pregunta. Me gustaría decir que sí, pero efectivamente también tenemos un problema de la sofisticación de la demanda en Chile. O sea, los sectores que están requiriendo habilidades sofisticadas no son tantos, ¿ya? Y por lo tanto, todas estas políticas de formación tienen que ir aparejadas también de otras políticas que tienen que ver con desarrollo productivo e innovación. Por eso es que nosotros estamos muy interesados como fundación en estimular el desarrollo de emprendimientos de base científico-tecnológico, porque también está probado que ese tipo de emprendimientos en países desarrollados, en Estados Unidos también, son responsables de la generación de más del 60% de los empleos de alta calidad. Entonces, como el país está creciendo,
pero el crecimiento en Chile, aunque sea chico, está desacoplado a la creación de empleo, necesitamos crear y fortalecer y sofisticar la demanda. Entonces, yo creo que la capacitación tiene que ir junto con nuestra estrategia de desarrollo productivo y estímulo muy agresivo a la innovación tecnológica a través de emprendimientos de base científico-tecnológica. Y para no quedarnos en la parte más pesimista solamente del diagnóstico, ¿nos puedes contar algo que sí se está haciendo y se está haciendo bien? Yo encuentro que hay, o sea, primero yo creo que hay un esfuerzo privado muy importante a nivel del sistema escolar que no estamos capturando bien. O sea, hay una enorme cantidad de empresas, de fundaciones privadas que están haciendo innovaciones en la parte pedagógica. O sea, están entrando lo que se llama, ¿no es cierto?, en la caja negra de la pedagogía, que es ahí donde se juegan muchas cosas. Y yo creo que toda esa innovación no la estamos capturando bien y hay muchas cosas funcionando. Entonces, nosotros nos hemos propuesto ayudar con una alianza público-privada, invitando a todas las fundaciones, que son muchas, que han trabajado con literalmente miles de establecimientos, haciendo mejoras y con evidencia de que funcionan, cómo eso se puede empaquetar y cómo se puede replicar. Entonces yo creo que el vaso medio lleno ahí es que hay muchas experiencias muy positivas con sectores vulnerables de qué funciona y por qué. Y yo creo que eso es una cosa muy, muy potente. Y Hernán, es importante ahí también el trabajo en conjunto, porque a veces nos quedamos en estas discusiones que además son súper ideológicas, ¿no? De que el Estado es el que tiene que tomar en educación ni hablar, digamos que el que hay que centrarlo todo allá. O que no, que el Estado hace todo mal y que hay que dejarle todo sencillamente a las empresas privadas, como se hizo por harto tiempo en Chile también, que por ejemplo toda la nueva matrícula en educación toda era privada. ¿Hay espacios para colaborar, para que Estado, para que empresas privadas, para que organizaciones de la sociedad civil, como las que tú mencionas ahora, que son tan importantes, puedan realmente trabajar en conjunto? Yo creo que hay espacio, hay interés además, y yo creo que acá lo que hay es un problema de coordinación y de poner la mirada en las cosas de más adelante, no en la coyuntura. Me permito acá mencionar un programa que estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación, pero también entidades privadas que están financiando más incluso, que se llama Sumar Saberes. Y Sumar Saberes justamente planea recoger las mejores innovaciones hechas por privados, sistematizarlas y compartirlas con el Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación diga, bueno, ¿cuáles de estas podemos escalar? Y a un costo razonable. Ese trabajo hay que hacerlo y no lo puede hacer ni el Ministerio solo, ni cada una de las fundaciones que trabaja generando muy buenas anécdotas a veces, pero sin la sistematicidad que eso requiere. Entonces, yo creo que no solamente se puede, sino que hay una urgencia para el país. Yo creo que estamos avanzando en eso. Hernán Araneda, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Con Tempo, ahora todos tienen tarjeta de crédito. Obtén una tarjeta que se adapte a tus ingresos, a tu ritmo y a tus reglas, única como tú. Pídela desde tu app. Tempo, una cuenta muy tú. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala. Es presentado por Entel. Está contigo en todas. Y Tempo, ahora con Tempo todos tienen tarjeta de crédito. Bueno, estamos llegando al fin de este episodio de Lo que importa y es el último episodio de nuestra temporada 2024. Hemos tratado todo tipo de temas, algunos de contingencia, otros también que tienen que ser más atemporales, pero todos ellos que sentimos que son muy relevantes para nuestro futuro. Pero este es solo el final de la primera temporada, porque en 2025 vamos a volver, por cierto, con una segunda temporada de temas que importan. Así que nos tomamos solamente un receso, unas pequeñas vacaciones para pensar también en los temas que vamos a hacer y nos reencontramos aquí con más temas que importan en la segunda temporada, en 2025. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.